Cuando éramos muchachos manteníamos a lo bien, antes tomábamos guaro, ahora ven. Comencemos por la espalda, que ya me llevó el doctor, porque está durmiendo mucho, se mantiene con dolor. Sí señor, envejecer, así se llama el programa de hoy. No envejecer, envejecer dignamente. Bienvenidos a la vecindad del Chapu, hoy otra vez desde acá, desde Las Vegas Park. Este programa se llama Envejecer dignamente. Una hebra de cabello adorna mi cuerpo, una hebra de cabello adorna mi alma. Ahí ve mi primera cana, son signos de mi vejez. Yo creo que sí decía Diomedes Díaz. ¿Y por qué arrancamos así? Porque es que hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que envejecer. Usted que me está viendo, ¿se ha preguntado o está preparado para envejecer? Todos vamos a envejecer. Cada día, cada minuto, cada segundo, cada hora, cada día estamos envejeciendo, estamos sumando tiempo a nuestro cuerpo, a nuestra vida. Eso es por parejo, ¿cierto? Hace 8 días inclusive hablamos de las mascotas envejecen, nosotros envejecemos. Así uno tenga mucha plata, así sea una estrella de Hollywood, vamos a envejecer. Entonces, ese tema muy interesante, hasta Amparo Grisales envejece, aunque usted no lo crea. Y para hablar de envejecimiento tenemos una invitada muy especial, Amparo Grisales, no mentiras, no. Tenemos una invitada muy especial que se llama Luisa Fernanda Botero, trabajadora social y experta en todo este tema no de envejecer, sino de todo el tema de conocer y de compartir con personas de la tercera edad. Luisa, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Sebas. No, gracias a vos por venir a visitarnos a la vecindad. Nosotros contentos de que estés por acá y de que nos regales todo tu conocimiento para todas las personas que nos ven, que nos siguen, sobre este tema tan interesante que es envejecer. El programa lo vamos a llamar Envejecer dignamente. Es un nombre muy bonito que me pasaron, una seguidora muy especial del programa. Y la primera pregunta, pues no la voy a hacer específicamente del envejecimiento, sino ¿qué es el trabajo social? Pues para que la gente sepa, ¿cómo así que trabajadora social? ¿Qué es eso? ¿Qué es el trabajo social? Bueno, el trabajo social es una profesión que busca mejorar la calidad de vida de las personas, de las familias, de los grupos sociales y de las comunidades en general, a partir de la promoción del desarrollo social, de la justicia social, pero también un enfoque muy fuerte en la defensa de los derechos humanos. Entonces estamos en diversos sectores donde hay grupos humanos, podemos tener un desarrollo de los trabajadores sociales a partir de procesos de intervención social, pero también de investigación, a partir de diferentes metodologías, estamos ahí. Entonces nos ven en los hospitales, en las comisarías de familia, en las escuelas. En los asilos, me imagino. En los hogares geriátricos, Eso. Entonces estamos en diferentes espacios. Excelente, por eso es que les digo que ella sabe mucho de este tema. Luisa, ¿por qué estudiaste trabajo social? Bueno, pues terminé en trabajo social siempre por un interés desde que era muy niña en todas las actividades, pues como de participación. Mi familia ha sido muy activa, entonces estaban en los scouts, en los grupos juveniles, en la Junta de Acción Comunal en la vereda, entonces siempre como que muy interesada por eso. Y cuando ya estaba en el colegio, siempre como que me gustaba mucho estar en todo lo que había para participar. Luisa estaba ahí. Donde haya gente, Luisa está. Sí, pues, ahí y estaba. me gustaba hablar, entonces bueno, tenía habilidades para ser comunicadora y yo no, de comunicación social no, porque la R a veces se me enreda un poquito, entonces no me veía pues como en ese campo. Y también me hablaban de psicología, pero yo veía que psicología era muy en la parte cognitiva, en lo individual. Y conocí en un proceso de formación ciudadana a 2 trabajadoras sociales y me hablaron de trabajo social y yo, bueno, este es mi lugar. Me presenté a la Universidad de Antioquia y allí me formé como trabajadora social. Súper, excelente. Bueno, ahora sí empecemos entonces a hablar de este tema de envejecer dignamente, o de todo el tema del envejecimiento, Luisa. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen los abuelos? No específicamente por los que son abuelos, sino de cariño les voy a decir abuelos a todos los que están en la tercera edad. ¿Cuáles son sus principales Lo primero es preocupaciones? eso, no todos los adultos mayores son abuelos, ¿cierto? Es una forma en que les decimos cariñosamente, pero hay adultos mayores que ni siquiera tienen hijos. Y por los cambios demográficos ya no todos van a ser abuelos porque hay otras decisiones y otras formas de tener familia, incluso hay familias que solo tienen una mascota y es su forma de tener familia. En mi experiencia en acompañamiento a personas adultas mayores, una de las principales preocupaciones es mucho sobre cómo garantizar las necesidades básicas. Y es que todavía estamos en nuestro contexto, nos encontramos con adultos mayores
que no accedieron a una pensión, por ejemplo, que es lo que permite garantizar algunas necesidades básicas, y es siempre la pregunta por cómo voy a garantizar, y sobre todo cuando tienen redes de apoyo muy limitadas, que no tienen muchos hijos o no tienen muchos familiares que lo puedan garantizar. Entonces esa es una de las principales preocupaciones. Y también otra de las preocupaciones es por lo que va a pasar, porque el proceso de envejecimiento, como lo decías ahora, Sebas, desde que nacemos estamos envejeciendo, pero llega en un momento de la vida o en cierta edad en que se empieza a tener un deterioro de la salud mucho más significativo o unas limitaciones mucho más significativas para la autonomía, para poder realizar las actividades de la vida diaria, y es la pregunta por qué va a pasar mañana, y también la pregunta por quién me va a cuidar y cómo me van a cuidar, especialmente cuando no tenemos como una red, un entorno de amigos o como muchos servicios alrededor que le permitan. Y hay otra pregunta también muy constante, y es por la muerte, porque ya la muerte está presente en nuestra vida, pero en cierta edad se empieza a acercar de forma más significativa. Ese tema, yo creí que uno se preocupaba, ¿no? Que se me cayó la caja de dientes, que ya no tengo corega para ponerme para asegurarme en la caja de dientes. Sí, y esta es entre los 50 y 60 años, uno habla mucho con las personas y es bueno, entonces las canas, y vivimos en una cultura muy de lo estético, entonces me salió la arruguita, entonces el botox y un montón de cosas que podemos hacer, y la cana, el tinte, pero llega en un momento que eso ya están las arrugas, ya están las canas, ya hay unas afectaciones en salud, pero ya hay un deterioro significativo que nos lleva a hacernos preguntas mucho más trascendentales, o incluso preguntas de qué hice, qué no hice, qué dejé de hacer, si lo hubiera hecho, que eso es una reflexión muy constante en los adultos mayores. Se preguntan mucho ello, o sea, como que uno se está cuestionando por qué cuando estuve joven no hice esto. Sí, es muy constante. Es muy constante cuando se acompañan a adultos mayores en las conversaciones, esas preguntas. ¿Y qué es de lo que más de pronto mencionan ellos? Como que, ay, yo no haber hecho esto, yo no... Mucho es del cuidado de sí, del autocuidado, y es con los pacientes que, por ejemplo, tienen enfermedades respiratorias. Si yo hubiera sabido que el cigarrillo era tan malo, yo no hubiese fumado 40 cigarrillos diarios. O si yo hubiese sabido que había tanto riesgo en mi familia de un infarto, enfermedades cardiovasculares, yo me hubiera cuidado más con la grasita, la harinita, pero en nuestro contexto es difícil porque el menú es un poco prohibido por las nutricionistas. Sí. Pero es mucho esas preguntas, y también de las redes familiares, cuando se sienten muy solos, es bueno, yo por qué no cultivé algunos vínculos significativos, o incluso nos puede pasar mucho con los adultos mayores hombres que dejaron a sus hijos en algún momento por la razón que haya sido, y poder volver a fortalecer ese vínculo genera mucha confrontación en ellos, y es una pregunta muy constante. No falta el viejito que dice, si yo hubiera sabido que las muchachas ya no me iban a mirar, hubiera ahorrado más plata, ¿cierto? Sí, eso es también lo que mencionaba al inicio, de que es una pregunta muy constante por los recursos económicos. Y es que nosotros, por ejemplo, aquí en el Oriente, la gran mayoría de nuestros que son hoy adultos mayores trabajaban en labores campesinas, en el campo, y no había esa cultura de pagar una pensión, por ejemplo, a diferencia de quienes trabajan en una empresa, en una floristería. Y es mucho esa pregunta, ay, bueno, y si yo hubiese cotizado una pensión, pero no teníamos esa cultura hace 40 años. Sí, era muy distinto. Era muy dinámica, inclusive la dinámica laboral no era así como hoy en día, que ya hay contrataciones, que se paga la salud, la pensión. Primero era... No, derechos laborales, eso no existía. Eso ¿cierto? Era otra historia. Luisa, ahorita que mencionas este tema de que ellos se preocupan mucho porque yo no haber hecho esto, yo no haberme cuidado, ¿crees que no nos preparamos para envejecer? No. No nos preparamos. En nuestra sociedad y en nuestra cultura, envejecer es como un tabú y es un pánico. Uno habla con los jóvenes y es como, no, pues estamos viviendo hoy, y somos también muy de la cultura de vivir hoy. Por nuestra historia, por la historia de conflicto en el país, de pues sobrevivir un día ya es mucha ganancia. Por la pandemia ya. Por la pandemia, se escucha mucho. Yo soy una que digo, yo no sé si me volvería a encerrar, pues es como... pero la vejez es como algo que vemos muy distante, como eso no nos va a pasar a nosotros, pero deberíamos de prepararnos, porque todo lo que hagamos hoy estando jóvenes, o incluso desde que acompañamos los niños,
va a contribuir a que tengamos un envejecimiento saludable, un envejecimiento más activo, pero es un temor constante por la vejez, porque en nuestra cultura el envejecimiento es visto como algo negativo. Yo creo que es una mala interpretación del vivir el hoy y disfrutar el hoy, o sea, porque lo llamo es como que a los excesos. Ay, no, es que yo voy a disfrutar el hoy, entonces me voy a emborrachar pues y... voy a disfrutar el hoy y me gasto todos los ahorros que tengo en un viaje a no sé dónde. Entonces yo creo que es como empezar como igual a tener esos bonus track para cuando los años nos vayan pasando, ¿cierto? Bueno, tenemos una primera invitada, ella es una vecina aquí de la vecindad, Martica Correa, esa sí es la propia para hablar de envejecimiento, Martica Correa. Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Martica Correa. Yo soy la vecina de la vecindad de ese tal Pachulín. No es que yo sea chismosa, no, sino que es que hablan muy duro. Y ahí escuché que estaban hablando de envejecimiento. Ave María, yo con mis cortos 97 años me siento como si tuviera 17. No, yo no lo he sentido, la verdad. Mejor dicho, a mí de vez en cuando me duelen pelos, si acaso. Bueno, lo que sí me duele constantemente es el bolsillo cuando voy a mercar. Ave María, mis amores. Oiga, pues mis amores, y es que el tiempo vuela, el tiempo corre muchísimo, mejor dicho, el tiempo parece un atleta en un atraco y los años van pasando. Ya me acordé de mis años mozos, no de mis mozos, de mis años mozos. Cuando yo tenía 30, porque me ha gustado el ballet, iba a ver las bailarinas. Cuando tenía 50, iba a escuchar la música. Y ya con 80, con 97 ya voy, pero porque las sillas de allá son más cómodas. Eso duerme uno de lo lindo, mis amores. Oiga, mis amores, y voy a cerrar con un servicio sexual. Un servicio social. Y no crean que es para mí, no, señor. Dice así: mujer de 90 y punta de años busca hombre para satisfacer sus necesidades. Sus necesidades son llevar la misa, rezar juntos el rosario, pasear el perro, vaciar y lavar la mica y jugar con los nietos, mis amores, entre otros. Pero no es para mí. Cualquier interesado, nos vemos en misa de 6. ¡Ave María, mis amores! Sigan alegres, así pasen los años. Yo soy ya una abuelita, pero soy muy alegre. Eso yo pongo a mis nietos a que me cuiden la leche en bajo y la arepa en alto. ¡Ay, mis amores! Chao, pues, mis amores. Yo soy Martica Correa. No nos preparamos para envejecer. Yo creo que esa es la conclusión de esta primera parte de lo que hemos hablado con Luisa. Y yo creo que esa no preparación para uno con el pasar de los años, yo creo que también lo lleva a uno a volverse muy mal encarado cuando ya llega a viejito, a abuelito. ¿Por qué son tan cascarrabias, Luis? ¿Por qué son a veces tan malacarosos, tan bravos, sí, cascarrabias, tercos? Somos, porque yo también en su momento yo creo que lo voy a hacer. Bueno, no todos los adultos mayores son cascarrabias, hay también pues como que entender que en el proceso de envejecimiento, en los adultos mayores, hay unos cambios muy significativos a nivel neurológico, pero también en su salud mental, entonces pueden estar mucho más expuestos a desarrollar un trastorno depresivo o un trastorno ansioso, y a veces en las familias o en el entorno no tenemos las herramientas para poder identificar que es que el abuelo no es que esté siendo cascarrabias, sino que el abuelo puede estar cursando por un episodio depresivo y esa es su forma de quedarse callado. Entonces decimos, ay no, el abuelo tan mal geniado, que vamos y lo visitamos y el abuelo no saluda y no quiere salir de la habitación. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Qué le estará pasando? Nada. No, es que siempre fue muy mal geniado, y eso es también, hay aspectos de la personalidad y del carácter que en la edad adulta se acentúan. Entonces el que era muy conversador, pues le encantará seguir saliendo a la calle, conversar con sus amigos. O al contrario, yo ya hablé todo lo que iba a hablar en la vida. Sí, al contrario. Y también con los adultos mayores, especialmente cuando ya están en una edad muy avanzada, hemos identificado, por ejemplo, en los servicios de salud, y es que ellos empiezan a entrar como en un proceso de como estar en su espacio. No quiero hablar, quiero estar callado, quiero como reflexionar sobre mi proceso.
y es también respetarles esos espacios, pero no es atacar de por qué está mal geniado, de por qué está haciendo tan cascarrabias, sino también como en el entorno poderle preguntar qué es lo que pasa, y es totalmente comprensible, especialmente en los hombres, que pasaron de ser los proveedores económicos, el que trabajaba, el que podía salir, a por ejemplo ya estar en casa porque es dependiente a oxígeno 24 horas o necesita la ayuda de un bastón para poder salir y tiene que salir acompañado. Entonces a mí también me daría mucha rabia tener que esperar que alguien venga y me saque a la calle a poder callejear. Eso O sea, hace parte es como de ese proceso de aceptación o de confrontación con esa situación que uno ya está viviendo y saber que no es tan independiente como lo era antes, ¿cierto? Y coincide con el tema, por ejemplo, lo que decías ahorita, en estas zonas, digamos, zonas rurales o los que son pueblos donde la gente fue muy trabajadora, fue muy activa, y ya que de un momento a otro el cuerpo no le permite hacer todas esas cosas que quería hacer y que primero hacía pues como sin problema, cargarse digamos que los abuelos, el bulto de café de 100 kilos pues y como si nada, y ya uno no ser capaz de ni siquiera ponerse las chanclas o hacerlo como lo mínimo. Bueno, muy teso. ¿Estás preparada para envejecer? no. Trabajar con adultos mayores últimamente me ha puesto mucho como esa pregunta, porque lo que hablábamos ahora, no somos tan juiciosos con el ejercicio, con la alimentación, entonces el médico, uno a los chequeos, ojo, mucho cuidado. Y uno ve, pues yo tengo mis abuelos mayores de 80 años, entonces yo soy como, bueno, quiero llegar a los 80 como mis abuelos, entonces me tengo que cuidar un poquito más, o si no, pues voy a tener otras complicaciones como muchos de los pacientes que acompañan. Claro. Es que eso es un tema circular, todos vamos a pasar por ahí. Luis, ahorita mencionaste el tema de los hombres. ¿Quién envejece mejor? ¿Envejecen mejor los hombres? ¿Envejecen mejor las mujeres? ¿Cuál acepta más? ¿Para cuál es de pronto más duro en lo que has observado en todos estos abuelos que has acompañado? Pues no hay como una regla general, pero más desde mi experiencia en el acompañamiento a adultos mayores, yo he identificado mucho por las condiciones del contexto, por las particularidades del Oriente, y es que a los hombres, sin duda alguna, esa condición de ya no poder trabajar, de no ser proveedor económico, a nivel emocional les afecta mucho más. Y las mujeres, como históricamente han estado en casa, entonces las mujeres tienen otro proceso de envejecimiento. Con las mujeres adultas mayores que yo me he encontrado y que he acompañado, entonces eran quienes les gustaba la costura, quienes a partir de sus prácticas religiosas disfrutaban poder estar en casa, entonces a ellas, por ejemplo, la pandemia no les dio tan fuerte porque podían estar en casa disfrutando como de sus actividades de ocio y de recreación. Y que incluso pueden tener otras herramientas, porque para las mujeres en nuestra cultura se ha permitido más la palabra o el encuentro con otras personas para hablar de lo que nos duele, de lo que nos preocupa. En cambio los hombres, sobre todo en nuestro contexto, han sido más cerrados. Más cerrados, esa idea de que los hombres no lloran, de que los hombres no se quejan, de que los hombres no se preocupan. Las mujeres tampoco lloran ya. No, facturamos, pero también lloramos. Entonces, eso en la adulta son unos factores que pueden ser pues como mucho más significativos a la hora de ver como esos procesos de acuerdo pues al género de envejecimiento. Pero las mujeres pueden tener mayores afectaciones en afectaciones sociomusculares. Entonces la mamá que siempre trabajó, que cuidó a los hijos, entonces artritis, dolores en las articulaciones, que eso lo vemos mucho en las mujeres. Sí, se ve mucho el tema de la osteoporosis, sobre todo en las mujeres. Luis, con este tema de pues que hablamos de que a quién le pega más fuerte, a los hombres o a las mujeres, yo creo que igual a las mujeres lo que las afecta más o la que más duro les da es como la aceptación de, digamos, porque las mujeres se quieren mantener muy bonitas, se maquillan. Para ellas yo creo que lo más duro es ver ya los caminos de la vejez, de las arrugas, ¿cierto? Sí, y más en lo que hablábamos ahora, nosotros estamos, pues Antioquia es como una región muy de lo estético, no es gratuito que en Medellín haya muchos centros estéticos, pero ni siquiera en Colombia se reconocen como adultos mayores las personas mayores de 60 años y para muchas mujeres ya en los 60 años ya han pasado por ese proceso de aceptación. Creería más que está antes,
los 40, que se empiezan a manifestar más como los signos del envejecimiento en la piel, entrando a los 50, sí hay como unas preguntas por lo estético, pero también es con qué herramientas cuentan para poder como trascender eso de lo estético y poderle darle sentido como a otros procesos que están teniendo. Sí, y yo creo que también es como esa aceptación de que no es solo lo físico. Yo siempre he pensado que la vejez, primero, es muy justa, porque es para todos, ¿cierto? Sin importar si tienes, lo que hablamos ahorita, sin importar si tienes una condición económica, o sea, tienes dinero, si eres el más famoso del mundo, de Hollywood, igual la vejez, por igual que la muerte, a todos nos da. Pero es algo que también que nos da una lección de humildad en el proceso de la vida, porque tú pudiste haber sido lo más cuando estabas joven, pero la vejez te enseña, venga papito, es que, venga, todo ese egocentrismo lo lleva uno a concentrarse en cosas diferentes a lo físico, ¿cierto? A empezar a identificar qué hay más allá que lo físico. Luis, una historia así que vos digas, no, esta historia de este abuelito me marcó y que de pronto que nos puedas compartir, pues obviamente no vamos a mencionar nombres, pero una historia que vos digas, esa historia me marcó y me dejó un aprendizaje muy grande para que se lo compartamos a todas las personas que nos visitan y nos ven en la vecindad. Bueno, más que una historia puntual, a mí me ha marcado mucho como acompañar ciertos casos y procesos de adultos mayores, sobre todo hombres. Cuando se dan procesos de lo que consideramos en los niños de abandono, entonces es el papá que se fue siendo muy joven por múltiples razones, porque económicas, porque no quería asumir la crianza, por la guerra, por múltiples razones, y que los encontramos en instituciones de salud o en procesos de enfermedad que necesitan muchísimo acompañamiento y que son adultos mayores que están solos. Pueden tener incluso su pensión, tener como ciertas condiciones económicas, pero en términos emocionales están muy solos. Y que como equipos de salud nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con este adulto mayor para que esté tan solo a sus 80 años? Y ellos mismos en sus historias de vidas, esa pregunta y esa reflexión constante de yo por qué lo hice y si hubiera actuado de otra forma, podría estar mayormente acompañado o igual seguiría solo, que es como en sus historias de vida y que son reflexiones muy profundas que ellos mismos plantean y que yo a veces también me lo pregunto, como qué miedo llegar uno a la vejez tan solo, porque eso a mí sí me parece que es como de las historias más complejas frente al proceso de envejecimiento, cuando se necesita a alguien y ya no está, pero que también fue por una decisión de nosotros mismos de habernos alejado. O sea, personas que tuvieron su entorno familiar, su entorno social, pero tomaron decisiones que los llevaron a distanciarse y o a que ya esa familia ya no quiera saber de él. Sí, esas son como de las historias que a mí más como que me confrontan y me hacen también preguntarme mucho de cómo estoy cultivando mis relaciones sociales y familiares en este momento. Pero también hay otros procesos de envejecimiento, sobre todo con las mujeres. A mí me encanta conversar con las adultas mayores y es ellas del tejido, del bordado, de disfrutar con sus nietos, de sentirse ya más tranquilas y más serenas. O sea, un mensaje también para los hombres, aprendamos a bordar. Sí, el bordado es un muy buen ejercicio como actividad para el aprovechamiento del tiempo libre, pero también como estimulación cognitiva. Mensaje también para, no me es molestando para los hombres, no, pero también pueden aprender a bordar. Para la gente joven, en estos días hablábamos con alguien cercano en un espacio pues, de esparcimiento, nos decía que a uno en la vida siempre, ella, su hija, siempre le dijo, usted tiene que aprender, estudiar, saber una carrera, pero también aprender un arte. Porque ella me decía, el arte te va a perdurar durante toda la vida. Uno posiblemente, si toda la vida laboral, y uno tiene como un tiempo donde ya este tema del sistema y la vida laboral para el cual eres útil, llega un momento de la vida donde ya no, para ese sistema laboral de pronto ya no funcionas. Pero tener un arte, tener una actividad que uno aprenda de tejer o de saber otra cosa, le puede ayudar a uno a distraerse también y a esparcir, pues a tener como compartir. Sí, Sebastián, en los adultos mayores es muy importante promover la realización de actividades que les generen disfrute, que les permitan tener un aprovechamiento del tiempo libre, pero que también generen una estimulación cognitiva. Entonces, pintar, bordar, la música, si le gusta cantar o si le gusta tocar un instrumento o si le gustaba colorear, sopas de letras, sudokus, que son un montón de actividades que a veces las familias son, no, pero pues eso tan sencillo, una sopa de letras, pero va a permitir que ese adulto mayor no tenga un mayor deterioro cognitivo. Súper. Bueno, vamos ahí con
otro invitado. Ese invitado sí lo conocen ustedes, ese cada 8 días nos manda el saludo, Juan el Mecánico. A ver qué historia de taller nos tiene hoy. Juan el Mecánico. Ponle tornillo a la máquina. ¡Ay! ¿Todo bien pues? Yo soy Juan el Mecánico, papito. Acá en la sintonía con Origen Retrovisor. Ese man es feliz escuchándolos y viéndolos ahí. Más escuchándolos. Porque Origen Retrovisor. Oiga, no. Mucho boleo, papá. Oiga, tenemos este taller a reventar. Puros carros, mejor dicho, tengo más boleo que Esperanza Gómez. No, pero lo que pasa es que, ¿sabe qué? Puros carros de políticos, papá. Oiga, eso nos han traído puros carros que lo que pasó fue que tenían la esperanza, hablando de esperanza, tenían la esperanza de subir en la carrera 10 con calle 29, 10-29. Ellos aspiraban subir la falda y le bolearon acelerador a eso. Y claro, le quemaron el empaque de culata, papá. Y ahí me trajeron todos los carritos a mí. Mejor dicho, si yo no les cuadro ese problemita de no haber podido subir por allá, ya les toca buscar es un psicólogo que les cuadre eso. Oigan, ¿no? ¿Y sabes qué? Imagínense que en estos días la esposa de un amigo mío llegó y le dijo, mi amor, le entró agua al carburador del carro. Y le dijo el amigo mío, le entró agua al carburador del carro. Y es que vos de cuándo acá sabes de mecánica, ¿o qué? Ay, vos ni sabes dónde está el carburador. Y ella le dijo, sí, claro, el carburador está en el carro. Y él le dijo, ¿y el carro? Es que se me fue a la piscina. Con razón le entró agua al carburador. Oiga, yo soy Juan el Mecánico. Está bien, ya recuérdense que no me da rabia que guarden el nombre mío para tapar la mola en el celular. ¡Ay! Ponle tornillo a la máquina. ¡Qué boleo tan berraco! Manéjese bien cuando esté joven. Mensaje ahí muy especial y para que se lo guarden, porque todo lo que uno haga cuando está joven, sea para uno, sea con los demás, va a tener sus consecuencias en el pasar de los años, posiblemente cuando ya estás adulto, cuando estás en la tercera edad, cuando ya eres un abuelito. De hecho, dentro de eso que estamos hablando aquí con Luisa está el tema de ese círculo familiar, ¿cierto? Luisa, el tema de respetar la familia para que esa familia sea un soporte, porque no toda la vida vamos a ser independientes, entonces esa familia va a entrar a jugar un papel muy importante. ¿Cuál debe ser, o cuál debería ser como esa posición o el papel de la familia cuando está envejeciendo un miembro de la familia, valga la redundancia? Bueno, Sebas, pues lo más importante es respetar el proceso, porque todos los seres humanos vivimos el proceso de envejecimiento de forma diferente, pero siempre hacerle saber a esa persona de que hay una red de apoyo. Algo en que las familias a veces limitamos mucho a los adultos mayores es en la toma de decisiones. No es que mi papá ya tiene 70 años y no puede decidir sobre en qué invierte su dinero, no, se acompaña, si están todas sus facultades, no tiene alguna alteración significativa en su salud mental, por ejemplo, como una demencia que no le permite tomar decisiones, vamos a acompañar a que esa persona tome decisiones. O no hacerlo sentir pues como que ya no puede escoger nada, ya no puede hacer nada. Sí, y a veces como familia es que los abuelos, nosotros somos los que tomamos las decisiones, vamos a vender la casa y nos los vamos a llevar a vivir a otra parte. Y uno sin querer, pues. Venga, les preguntamos si ellos querían eso, porque a veces hay decisiones que hay que tomar. Por ejemplo, viven en un tercer piso y ya tienen una afectación significativa para la movilidad, hay que cambiarnos a un primer piso y es necesario. Y no quieren porque están arraigados a su casa, pero es necesaria esa decisión. Pero preguntémosles. Entonces, siempre la recomendación para las familias que acompañan a adultos mayores es respetar su proceso y respetar su capacidad de toma de decisiones. Siempre promover espacios de diálogo y de conversación. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te está pasando? No es porque estás encerrado, es que es muy cascarrabias, es que el abuelito es muy grosero. ¿Qué le está pasando? Y también explicarles los procesos. A veces cuando ellos empiezan a ser diagnosticados con algunas enfermedades, eso es fundamental de poderles explicar qué es lo que está pasando y por qué la nutricionista malvada les quitó el dulce. Eres diabético y la diabetes tiene una serie de implicaciones para la salud. Porque ellos no, es que la nutricionista le explicó a mi hija y mi hija ya me cocina sin panela y sin todas las cositas que me gustaban. Me quieren ver morir muerto de hambre, pues. Sí, entonces la nutricionista es la bruja malvada del cuento y no, venga, tengamos un espacio para conversar y explicar qué es lo que está pasando.
pero también respetar sus gustos, sus decisiones. Si a la abuela le gusta ir a la gimnasia de la alcaldía, bueno, apoyémosla. ¿Qué necesitas? Tenemos posibilidad de comprarle 2 sudaderas y unos tenis muy coquetos para que se vaya para su actividad física, maravilloso. O si al abuelo le gusta ir a la calle y estar con sus amigos, pero... Cambiar relojes al parque, pues. Sí, pero siempre como que ellos tengan ese apoyo, como hay algunas medidas y hay algunas cosas que para las familias también es una recomendación. Y es que en algún momento en las casas hay que hacer cambios. No juzgarlos. Y hay que poner barandas para que no se caigan, y a veces eso es también un conflicto en la casa porque el abuelo no quiere, pero hay que hacerlo porque se puede caer. Entonces reducir al máximo los riesgos, pero promover la calidad de vida de ellos, y la calidad de vida tuya es muy diferente a mi concepción de calidad de vida, entonces eso es lo más importante. Es investigar cuáles son los intereses de él. Sí. Ok. No juzgarlos también, porque un niño que es que, ay, abuelito, usted huele a chichi, es de conchudo ahí, el niño de 2 años con pañal. Pues, un tema... Sebas, tocas un tema muy importante, y es que en las familias hay esas diferencias generacionales. Entonces a los niños hay que explicarles que los adultos mayores tienen unos cambios, y por ejemplo la incontinencia, y a veces hay que usar pañal, así como el niño de 2 años utiliza todavía pañal. Pero también cuando hay adolescentes y viven en casa, al abuelo hay que explicarle que a la nieta le gusta el reggaetón y que eso no es negociable, porque si a él le gustan los tangos y a ella el reggaetón, pues tengamos espacios. Pero al adolescente también hay que explicarle, mira, el abuelo tiene audífono, entonces escucha a veces más de lo que él quisiera, y ese reggaetón le molesta. Entonces, porque eso genera mucho conflicto en casa cuando viven diferentes generaciones. Eso... Ya entiendo por qué un cascarrabias. Pues imagínate el adolescente con Bad Bunny ahí a volumen y el viejito ahí con Bad Bunny ahí gritándole al oído. No, qué estrés. Y todo está en la comunicación pues asertiva, saber decir las cosas con calma, porque si vamos a la confrontación directa, eso no va a llegar a nada. No va a llegar a nada. Este tema de las familias, ya hay como ¿cómo se llama? Un formato, un perfil muy interesante que llaman los cuidadores, ¿cierto? Ya uno se puede preparar como cuidador para poder acompañar al abuelo o al adulto mayor. Bueno, cuidador o cuidadora es una persona que se encarga de acompañar a una persona que tiene una dependencia para la actividad, pues para el desarrollo de sus actividades diarias. Entonces, todos en algún momento podemos ser cuidadores, por un adulto mayor en casa, o incluso quienes están pendientes de los niños y de las niñas son cuidadores, o por una enfermedad, un accidente de tránsito que generó dependencia y que estamos en cama todo el tiempo, necesitamos a alguien que nos cuide. Principalmente, y en nuestra sociedad, quienes cuidan son lo que consideramos como cuidadores informales, es decir, un familiar, un amigo, alguien del barrio que tiene la voluntad de ir a apoyar a esa persona con los cuidados. Pero con los cambios demográficos que estamos teniendo, más adultos mayores necesidades frente al cuidado, ya hay algunas instituciones de salud, instituciones técnicas que están brindando formación a cuidadores. Entonces les brindan educación para entender esos cambios de los adultos mayores a nivel físico, pero a nivel también mental y psicológico, y que ellos puedan brindar pues como ese acompañamiento. Pero principalmente son cuidadores informales, o sea, la hija, el hijo, el nieto, la persona que está en casa y que se encarga todo el tiempo de estar pendiente de esa persona. Esta pregunta va a ser muy personal, y es: si yo tuve, digamos, esa situación que mencionabas ahorita de una buena relación con el padre, generalmente es con el padre, y tomamos como familia la decisión de cortar por completo el contacto con él, ¿cierto? Pero yo sé que esa persona, que ese padre o ya ese abuelo está pasando por una situación compleja y está solo en una casa o solo en un hospital. ¿Qué harías? O sea, ¿cuál creerías que es la mejor manera de hacerlo? ¿Dejar a un lado el orgullo y ir a acompañar a esa persona ya más por un tema de humanidad? ¿O qué crees cuál es el deber ser? Sebas toca un tema, y es de casi todos los casos que interconsultan a trabajo social, y es como mediar con eso porque es totalmente comprensible y es muy difícil obligar a que una persona tenga ya un vínculo emocional con alguien con quien nunca lo ha tenido. Pero en Colombia hay una normatividad muy clara que protege a los adultos mayores, y es que a los hijos
la ley colombiana nos obliga a encargarnos de los cuidados de sus padres adultos mayores cuando ya no lo pueden hacer por sí mismos. Sin importar la relación que hayan tenido cuando... Así como con los niños. Entonces, esos casos suelen ser muy complejos, Sebas, porque por lo general llegan a conciliaciones en comisarías de familia. Entonces, no se obliga a que la persona tenga un vínculo emocional, pero sí proveer unos necesidades cuidados básicas. Sí, garantizar las necesidades básicas. Y son casos muy complejos que llegan a comisaría para poder hacer unas conciliaciones y unos acuerdos más desde el tema pues, legal y jurídico. Porque esos son los casos que llegan a trabajo social, del hijo que no se quiere hacer cargo y a mí no me pueden obligar, pero es también mirar qué recursos tenemos, si tiene una pensión, si tiene una casa, como cuáles acuerdos se pueden hacer para que no se tengan que encargar 24/7, pero que tampoco ese adulto mayor esté en estado de abandono. Porque muchas veces sí se ve que si el abuelo tiene la casa, tiene plata, ahí sí aparecen. Sí. ¿Cierto? El tema de las sucesiones, herencias, eso es pan de cada día. Yo no lo cuido porque el que está cuidando se va a quedar con esa casa. Ya hizo el testamento y a mí no me incluyeron, entonces yo no voy. Claro, el tema factor dinero es en el proceso de cuidados de adultos mayores, eso es una de las problemáticas más constantes. Mero chicharrón. Luis, Alzheimer y demencia, ¿qué hacer? Alzheimer, de pronto si les contás a ellos qué es el Bueno, Alzheimer. el Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Y las demencias es una enfermedad neurológica que genera alteraciones para que esa persona se pueda cuidar por sí misma. Entonces necesita cuidados permanentes y un acompañamiento especializado por neurología, psiquiatría, porque la mayor manifestación de las demencias es en lo comportamental. Entonces, la abuela que se le empieza a olvidar todo, a todos se nos olvidan cosas, llegamos a la cocina y se nos olvida por qué íbamos a la cocina. Pero esa adulta mayor que identificamos que se les empiezan a olvidar mucho las cosas, o el adulto mayor que empieza a hacer más cascarrabias de lo normal. Venga, eso es una banderita roja, vamos a consultar al médico porque posiblemente puede estar cursando con una demencia. Y el Alzheimer la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que tiene una alta carga genética. E incluso aquí en Antioquia, el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia estaba haciendo un proceso de investigación en Yarumari, en el norte, porque han encontrado un factor genético que tiene una predisposición al desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué es clave con las demencias? Lo que hablábamos ahora de conocer a nuestro adulto mayor. Y es que hay ciertos comportamientos que ya no son normales. Entonces el abuelo que se irrita constantemente, que está molesto, que incluso se puede tornar agresivo, consultemos porque puede estar cursando con una demencia y necesita un manejo especializado. ¿Con quién consulto? Ahí donde consulta uno. Siempre la ruta es con medicina general, entonces donde yo consulto cuando tengo una gripa, voy y le digo al médico, mira, mi papá está teniendo alteraciones muy significativas, se le olvidan las cosas. Le mandaron pastillas para la memoria y no se acuerda dónde las no dejó. No recuerda dónde las dejó. Pelea, está viendo televisión y dice que esos soldados vienen por él, entonces como cuadros de psicosis, bueno, ¿qué puede estar pasando con este adulto mayor? Y no siempre esas alteraciones cognitivas son por una demencia, puede incluso estar teniendo una infección urinaria o una infección y tiene cuadros de delirium, que son como que ven cosas, escuchan cosas que no son perceptibles para los otros, y puede estar cursando pues como con otras alteraciones en salud. Entonces siempre la recomendación es consultar. Consultar, ahí está pues consultar. Cuando yo tenga Parkinson que me regalen unas maracas para estar ahí entretenido todo el tiempo. Bueno, vamos ahí con otro invitado. Este invitado es nuevo, se llama Domingo, el dueño del bar Domingo Stars. ¿Qué tienes para decirnos, Domingo? Limoncito con don, o si por un amor estás perdiendo la cabeza. Hola, yo soy Domingo, el dueño de bar Domingo Stars. Soy el dueño, el propietario, el cajero, el contador, el que hace de aseo, soy DJ, soy mesero, mejor dicho, por acá todos bienvenidos para atenderlos como se merecen. Ya cada uno mirará qué es lo que se merece. Imagínense pues que esta semana vino una patrullera de la policía y me dijo, Dominguito, por favor me regala 3 litros de agua.
Y yo, claro, sí señora policía, es un 3 litros de agua. Y se tomó 3 litros de agua. Y me dijo, señor Domingo, me regaló otros 3 litros de agua. Y yo, estos 3 litros de agua, claro, es que yo no había caído en cuenta que era ley seca. Por eso, ¿no entendió? Bueno, imagínense pues, ya que están hablando de viejitos, por acá en el bar vienen muchos viejitos, a ver muchachas, principalmente a ver muchachas, y hay varios tipos de viejitos, y están los viejitos que son así como por decir, que eran los que daban plata, que yo ya los llamo los viejitos tipo teléfono público de monedas, porque esos ya no se ven, esos viejitos ya no se ven. Están también los viejitos que yo les llamo tipo reloj con la pila recién cambiada. Sí, claro, porque es que ya no se les paga. Pues el reloj ya no se les paga. No, hay muchos viejitos de muchas clases, muchos viejitos. Pero sinceramente los que más me visitan aquí en el bar son los viejitos zapatos chiquitos. Sí, los viejitos zapatos chiquitos. Oiga, pero apretados. No, mijito, eso no viene sino a consumir oxígeno aquí prácticamente. A consumir oxígeno. Ahí está pues, bienvenidos todos a mi bar para atenderlos como se lo merecen. Mi bar es Domingo Star. Chao pues, ahí nos vemos. Limoncito con son, limoncito con son. El tiempo corre, el tiempo pasa. Cada segundo que estamos aquí hablando, el tiempo va sumando. Y el mundo siempre he considerado que es circular, porque siempre vas a llegar posiblemente desde un punto inicial al mismo punto donde estabas antes. Cuando eras un niño te tenían que cargar, llevar, poner el pañal, cuidarte, enseñarte a hablar, enseñarte a caminar, y el mundo da la vuelta, y cuando ya eres un abuelo posiblemente llegues a una condición similar a la cual hay que tener paciencia y hay que tener mucho acompañamiento, y si uno es el que está involucrado, tener mucho entendimiento de que es una realidad de vida, ¿cierto? Ahí ya no hay nada más que hacer. Sí. Ahí no hay nada más que hacer. Luis, ¿qué es lo que más alegra a los abuelos? Por decir, dentro de todos los abuelos que acompañas, ¿qué es lo que tú dices? En todos veo que esto los alegra. Bueno, una de las principales cosas que más alegra a los abuelos es como poder compartir con sus seres queridos, sean familiares, amigos, vecinos, como poder tener esos espacios, y que fue lo más difícil en pandemia, tener que estar distanciados y porque todavía los que hoy son adultos mayores de 80 y más no son tan usuarios de las redes sociales, entonces para ellos el encuentro, poderse encontrar con sus amigos, con la familia, es fundamental y les genera mucha alegría. E incluso como cuando tienen nietos, yo eso lo he visto mucho con mis adultos mayores que son abuelos. O sea, los nietos yo no sé qué generan, pero eso es la locura para ellos. Pueden estar súper enfermos y el nieto les dice algo y ya, ellos son felices se alivian. Sí, están súper felices con los nietos, entonces como poder tener esos espacios y que los dejen hacer también lo que les gusta. Entonces, mi abuela es una que enreda hilo todo el día, ella teje, hace crochet, y a ella le encanta coser. O sea, si quiere hacer paracaidismo, vaya abuelita. No, tampoco pues, es como unas actividades. Sí, unas actividades de si le gusta cantar o si le gusta pintar o ver. Si al abuelo le gusta ver el noticiero el mediodía, pues, y es lo que más le gusta, dejémosle ver el noticiero el mediodía. No es que las noticias son muy violentas, pero si a él le gusta, diferente cuando ya empiezan no, es que yo sufro por todo lo que está pasando en el mundo, entonces ahí sí toca cancelarle el noticiero. Si le empieza a generar como daños, pues... Pero lo más importante que yo he identificado en los adultos es poder mantener como esas relaciones cercanas, esas relaciones fortalecidas, el poderse encontrar con otras personas es muy significativo para ellos. Y también la parte espiritual. Okay. La gran mayoría de adultos mayores en el oriente son católicos, pero también hay testigos de Jehová, cristianos, entonces poder ir a la iglesia, poder ir al culto, escuchar la Eucaristía. Sí, a dormir, pues hay un paciente que me dice, no, es que yo duermo muy bueno en misa, es como un sueño muy tranquilo, y yo bueno, pero... Yo no duermo en mi casa, pero hoy me desquito en la iglesia. Esa parte espiritual a ellos también les genera mucho bienestar y es importante también como permitirles que ellos puedan explorar como eso que les genera tranquilidad y que les genera bienestar. ¿Piensas que es más complejo envejecer digamos, los que están ahorita pasando por ese proceso de envejecimiento, o va a ser más complejo para nosotros y para las nuevas generaciones envejecer? De acuerdo a todas esas cosas que hemos hablado y contrastado. Es una pregunta difícil,
Porque en este momento ¿qué hay una pregunta y es lo que te contaba ahora, de que estamos ahora muy preocupados por cómo vamos a garantizar el cuidado, y es una pregunta muy constante porque con el cambio demográfico cada vez vamos a ser más adultos mayores. Solos. Porque en Colombia, de hecho, en Colombia hay una pirámide ya que dice que las generaciones, o sea, hay más abuelos y más ancianos que población joven. Y mira todo este tema de la población joven que no quiere tener familia y que, pues, que tiene otras... Entonces esos cambios nos van a llevar incluso a un cambio en la forma como hemos abordado el cuidado. Entonces ya a nivel nacional o incluso a nivel mundial, por ejemplo en Europa, que son poblaciones más envejecidas, es como venga, el Estado también va a tener que priorizar. Entonces ya el cuidado no va a ser solamente de la familia. Incluso ya hay algunas experiencias de personas que dicen vamos a comprar este lote y todos los amigos tomamos la decisión de no tener hijos, pero vamos a ser vecinos. El lote de pensionados, pues. El lote de los pensionados, el barrio de los pensionados. Entonces yo creo que van a haber algunos cambios en esa forma, en cómo nos relacionamos, en cómo cuidamos. Puede ser que llegue en un momento en que ya no nos cuiden los nietos o los hijos, sino los sobrinos o los amigos que están mucho más sanos, pero también va a ser como una pregunta. Nosotros somos muy sedentarios por el trabajo más de oficina, ya no trabajamos tanto en las labores agropecuarias. ¿Cómo vamos a llegar? Entonces ya nos va a tocar ser más juiciosos con el ejercicio para poder llegar mucho más vitales, porque la esperanza de vida está aumentando, pero la pregunta es con qué calidad de vida. Sí, porque los campesinos eran muy activos, trabajaban pues muy rudos, muy fuertes, y entonces eso los llevó también a que muchos de ellos, que fueron quizás nuestros abuelos o bisabuelos, los llevara también a durar muchos años, pero con salud, con vitalidad, porque estaban acostumbrados a un ritmo de vida diferente. Nosotros somos de pronto más sedentarios, más de oficina, más de teclados, otros tipos de luces, otros tipos de alimentación. Ya la viejita ahí, vamos a ver más la viejita haciendo TikTok. Sebas, y es también la pregunta por... Nosotros vivimos nuestra sociedad de los más jóvenes, vivimos en el día a día. Somos muy de lo rápido, de lo efímero, estamos muy preocupados también como por lo de las redes sociales. Venimos con una sociedad muy de la apariencia, qué sale en Instagram y cómo salimos en Instagram. ¿Qué carro compró Maluma? Y uno ahí pensando en conseguirse un carro de esos. Y que todos los gastos. Entonces, lo que yo te digo, en cierta edad, hay reflexiones mucho más trascendentales y hay preguntas mucho más existenciales. Entonces ¿será que con ese ritmo de vida tan de lo superficial, tan de la apariencia, de lo efímero, de lo rápido, en ese proceso nos vamos a sentir más tranquilos? Que ese es como el desafío que tenemos. O nos vamos a estrellar contra un muro posiblemente. O vamos a hacer TikTok. O vamos a hacer de TikTok, 80 años haciendo TikTok. Hay un tema que es genera mucho debate para las familias, y es el tema de, yo les llamo asilos, tú los llamas centro gerontológico, más técnico. ¿Está bien, no está bien? ¿Cómo es la familia cuando se ve, digamos, enfrentada a tomar ese tipo de decisiones? ¿Qué hay que mirar? Nosotros tenemos un imaginario, y es que la familia es quien cuida. Ajá. Pero a veces la familia no tiene las condiciones económicas, pero principalmente emocionales para cuidar. Entonces, yo como trabajadora social lo digo, o sea, si una persona necesita unos cuidados, por ejemplo, con los temas de demencia, de Alzheimer, que a veces los cuidados se dificultan mucho, por más que usted ame a ese familiar, que incluso se puede poner en riesgo y poner en riesgo a la familia, porque pueden dejar el gas abierto, pueden dejar el fogón prendido, se pueden ir, y la familia, caer, pues. Sí, y la familia toma la decisión. Yo siempre la recomendación es que sea una decisión que sea concertada entre todos, que lo puedan dialogar, que si ese adulto mayor todavía tiene pues como sus facultades mentales, que se lo puedan contar y que pueda ser pues como un proceso más tranquilo, que si lo van a hacer como familia, no lo dejen allá. Pues es como, él puede vivir en otro lugar donde lo cuidan muy bien, pero visitémoslo, llevémosle las cositas que le gustan, que ese es como uno de los escenarios que tenemos, que para las familias es muy doloroso tomar esa decisión, pero es necesario, por el bienestar de él, pero también porque son pocas personas en la familia, no hay quien se pueda encargar de los cuidados. Pero hay otro contexto, que son los adultos mayores que están en estado de abandono, no hay quien se encargue de ellos, no hay cómo garantizarle cuidados,
y el Estado se los lleva pues para un lugar donde los podamos cuidar. Eso se ve, o sea, el Estado lo hace en este momento. Sí, es complejo porque esos casos es más fácil uno podernos hacer cargo de los niños y de las niñas, los adultos mayores, pero cuando son casos de abandono, ya el Estado llega a hacer intervención para poder garantizar esos cuidados. Okay. Que por lo general se activan es por comisaría de familia. Ay, porque digamos que entre los abuelos o ya uno se tiene ese mito o digamos esa percepción es que no, es que me van a dejar tirado allá en ese asilo, me van a abandonar, siempre es como el pensamiento, claro, usted no es sino que están esperando es que yo parta la herencia para dejarme allá tirado en el asilo. Y pasa mucho, Sebas, de los adultos mayores de que la familia les paga pero nunca van. Entonces siempre la recomendación, si esa decisión la tomaron por el bienestar de él, pero porque no había quien le brindara cuidados, hay que visitarlo, hay que llamarlo, hay que preguntarle. Yo he tenido casos de adultos que viven en hogares geriátricos y la hija es la que siempre lo lleva a las citas médicas, entonces él siente como, bueno, cuando estoy enfermo hay acompañamiento. Hay acompañamiento, pero aquí me cuidan maravillosamente. Es también como que ese proceso no sea como literal de ir a llevar y dejar. Tú que visitas tantos, pues me imagino que visitas muchos centros de este tipo, a veces dicen es que no, es que allá lo tratan a uno de cualquier manera, eso allá le pegan a uno, eso allá lo maltratan. Se escucha mucho también en las calles o en las familias que dicen eso, no, es que yo no lo meto en un asilo porque allá lo van a maltratar o allá lo van a tratar de cualquier manera. Bueno, eso es como los procesos que yo a veces te digo que también es importante, como si uno identifica algunas de esas señales de maltrato en una institución geriátrica, eso hay que activar las rutas, pues hay que generar como unas alertas en las comisarías de familia, en las secretarías de salud, en las alcaldías, porque ellos están regulados como está regulado un hospital. Como una guardería, pues como, es similar. Como un centro de desarrollo infantil, por ejemplo. Entonces, antes sí se veía mucho porque eso era como instituciones que no tenían ninguna regulación y se puede presentar, o sea, yo no puedo decir que eso no sucede, pero también es la pregunta de si yo llevo a mi familiar a una institución y estoy pagando por un servicio, ¿cuál es la veeduría que yo le estoy haciendo? Que necesitan, pues, pero hay algunas situaciones que uno dice, por ejemplo, las instituciones de salud mental, hay en algunos momentos que hay que generar inmovilización cuando el paciente está muy agresivo, cuando se puede autoagredir. Y las personas dicen, yo no lo llevo a internarlo a psiquiatría porque lo amarran y lo maltratan, entonces es diferente como la concepción, claro. Pero yo siempre se lo recomiendo a las familias, si usted está viendo algo que no le gusta, que usted considera que a su papá, a su mamá, a su familiar le está vulnerando sus derechos en esa institución, inmediatamente hay que denunciarlo. No se quede callado. Denuncia. Porque eso no, pues ellos están regulados y eso no debería suceder porque se supone que los adultos mayores están en estos lugares para que se les puedan garantizar sus necesidades básicas, especialmente de cuidado. Bueno, Luby, muchas gracias por venir a la vecindad. Esperemos que lleguemos hasta viejitos y con buenas condiciones de vida, de salud, ¿cierto? El deseo para ustedes, para ti, para mí, para todos los que están aquí en el programa, todos los que nos están viendo. Hombre, cuidemos nuestra salud, generemos un buen ambiente familiar, cosechemos cosas positivas para recoger el día de mañana que estemos viejitos. Hoy tomamos aguardiente, mañana vamos a tomar acetaminofén, posiblemente, ¿cierto? Entonces, no, cuidémonos bastante. Luby, despídete de la vecindad y muchas gracias por venir a acompañarnos. Muchas gracias, Sebas, por la invitación. Despedirme pues de toda la vecindad. Y es que la invitación es que si tenemos vecinos adultos mayores, peguemos la conversadita con ellos, también apoyemos a las familias que están teniendo adultos mayores con necesidades de cuidado en casa. Como vecinos también podemos hacer mucho para el bienestar de nuestros adultos mayores y nos seguiremos encontrando, sea ahora o cuando tengamos 80 años. Cuando tengamos 80. Muy importante, si se encuentra un abuelito en la calle, ayúdelo a cruzar la calle, dele un abrazo, converse con él. Si está solo en una cafetería, lo ve llorando triste, siéntese con él, invítelo a un tintico, conversen, seamos amigos, porque de ellos tenemos mucho por aprender. Ahí está, ya venimos para despedirnos en la vecindad del Chapo. Cuidemos de
decía abuelito que en su casa está, para que tenga presente, todos vamos para allá. Sí, señor, todos vamos para allá, todos vamos a envejecer. Por eso tenemos que cuidar, acompañar a nuestros abuelos, porque nosotros, si la vida lo permite, también vamos a ser abuelos. Chao, chao. Esta fue La Vecindad del Chapo.